Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. La silueta urbana es uno de los elementos más singulares del patrimonio de una ciudad. No siempre es inmediato entender que existe ese horizonte llamativo que configura la imagen que uno puede tener en la mente de esa ciudad, y a su vez es uno de los elementos más fácilmente alterables. Solo es necesario construir un edificio contemporáneo de gran altura para romper ese horizonte. En el caso de Segovia, el relativo falta de desarrollo económico que ha sufrido la ciudad en el mundo contemporáneo ha hecho que su silueta se haya permanecido con escasos cambios respecto a la ciudad preindustrial. Pero esto puede cambiar en el futuro. Solo tiene que haber ese incentivo del desarrollo económico para que la situación varíe y ese horizonte se modifique. Es cierto que conocemos algunos ejemplos de conservación de esas siluetas urbanas. En la antigua Guatemala, no solamente hay una legislación que prohíbe levantar más de 2 niveles dentro de la ciudad, también las montañas que rodean esta están protegidas y no es posible construir a partir de una determinada pendiente, con lo que se evita que haya nuevas edificaciones en la coronación de esas montañas de alrededor y así alterar ese horizonte natural que rodea la ciudad. Es mucho más sutil el caso de Londres. Ahí lo que se han protegido es una serie de perspectivas, puntos de vista en el cual desde un lugar A a un lugar B tiene que estar liberada de cualquier construcción elevada que altere la vista entre esos dos puntos. Estas perspectivas son numerosas y en el momento que un arquitecto ha de intervenir tiene que entender si la nueva construcción puede estar afectando a esas vistas protegidas. Pero en cualquier caso, ¿qué es lo que estamos tratando de proteger? Hemos decidido que hay un periodo particular de la historia de una ciudad que merece la pena ser congelado en el tiempo. Tomemos el caso de Segovia. Queremos dejar la Segovia virtuosa como aquella que quedó en el siglo XIX y esa es la que hemos de tratar de proteger, es la que queremos que se conserve para siempre jamás. ¿O estamos reinventando la historia al forzar que sea esa la imagen de la ciudad y no otra? Es más, ¿por qué hemos de hacer esa selección de ciertas perspectivas, como en el caso de Londres, de ciertas siluetas? ¿No será que lo que estamos creando en realidad es una tergiversación de la historia al seleccionar solo determinados elementos que consideramos que para el futuro han de ser la manera de reinterpretar el pasado? Solo esos elementos significativos habrán de permitirnos que cualquiera que se acerque a ese pasado pueda entenderlo a partir única y exclusivamente de esos vestigios. Pero pueda ser que el valor sea más estético que histórico y que apele más al subconsciente de los habitantes de la ciudad que a su memoria de fechas y cronologías. Retomemos el caso de Segovia. Cuando miramos al centro histórico hay un elemento que lo define claramente desde hace siglos, la muralla. A pesar de que no se halla completa, que en muchos casos ha sido relativamente distorsionada por las construcciones que se han apoyado contra ella, sigue marcando claramente un límite en lo alto de la meseta donde se encuentra ese centro histórico. Un límite que, visto en la distancia, produce una sensación de cierre, pero de cierre de espacio acogedor. Queda clara dónde está la ciudad, o dónde estaba esa ciudad histórica original. Y de esa manera podemos tener la sensación de saber que ese es el sitio en el que nos vamos a proteger, no tanto desde el punto de vista militar como desde la sensación de buscar un hogar. Pero a partir de ahí, ¿cuáles son los elementos más significativos que encontramos en ese horizonte segoviano? Pues en esencia, las torres de las iglesias. La torre de la catedral, la torre de San Esteban, quizás las dos más significativas, cuya volumetría no se aleja mucho de los grandes árboles que podemos encontrar en el horizonte que completa la ciudad de Segovia. De esa manera esas torres no nos resultan chocantes, pareciera que sencillamente son árboles petrificados.
Pero podemos ir todavía más lejos. Si observamos la volumetría de la catedral, son volúmenes que se van sucediendo. Vamos a tener indudablemente el más elevado, que es el de la torre campanario, pero a ese se añade el de la cúpula sobre el crucero, que es de menor tamaño y mayor anchura, y el resto de capillas que lo que provocan es una especie de montículo que va creciendo de manera progresiva, sin que sea un crecimiento agresivo. En ese sentido puede resultar mucho más chocante la imagen del otro gran monumento significativo de Segovia, el Alcázar, donde la figura, el polígono, el poliedro que forma es mucho más abrupto. Con todo cuenta con la ventaja de ser una solución en la que aún domina las formas horizontales. Claro, esto contrasta con las siluetas de las ciudades contemporáneas caracterizadas por los grandes rascacielos, donde cada una de esas torres parece un grito de vanidad tanto del arquitecto como del propietario, en el que se rompe por completo cualquier proporción respecto al resto del paisaje urbano o del entorno natural que puede estar alrededor de esa ciudad. Llegados aquí nos queda un tercer elemento mucho más individual y más altamente subjetivo. El horizonte urbano como el marco de evocación, el lugar en el que uno coloca sus recuerdos personales. Claro, esto lo que va a generar es una protección muy curiosa. Quiero proteger el marco de mis recuerdos. Es posible que ese marco coincida con el de mi generación. Y obviamente, a medida que tengo la capacidad, pensemos en los legisladores, de poder llevar a cabo esos procesos de conservación, es muy probable que más allá de cualquier dato realmente objetivo, histórico, o incluso de enaltecer esos valores psicológicos que mencionábamos hace un momento, lo que quiera proteger es lo que para mí, en mi memoria, en mi evocación, considere el paisaje realmente adecuado, digno de ser preservado. Obviamente, este tercer elemento debería ser el que menos debería importar, porque no deja de ser el recuerdo personalizado de alguien, pero que no podemos negar que en muchos casos probablemente es el que domina a muchos de los legisladores en el momento que empiezan a crear marcos de protección, tratar de conservar no el paisaje que pueda reunir una serie de valores históricos o psicológicos, sino aquel que para el legislador en cuestión evoca lo mejor de su memoria. Llegados aquí es el momento de retomar la pregunta inicial. ¿Podemos conservar los horizontes urbanos? Para respondernos hemos de tener en cuenta tres ideas. La primera, el origen de ese horizonte, que en muchas ocasiones es el resultado de la falta de desarrollo, que no del éxito de la ciudad. La segunda, tratar de entender esos valores psicológicos subjetivos que hablábamos antes, hasta qué punto la sensación de acoger que pueda tener esa ciudad, unas proporciones más amables, puedan ser lo suficientemente valiosas como para merecer la pena pelearse por la preservación de esa ciudad. Y la tercera, la más importante, antes de alterar una silueta urbana, preguntarnos si realmente merece la pena, si después de tantos siglos de permanecer ese horizonte de manera prácticamente inalterable, somos nosotros, como individuos, hoy los que tenemos que destruirlo, y si realmente esa ruptura obedece a una necesidad real o sencillamente al ego del arquitecto o del administrador político.